Hola, somos estudiantes del cuarto año del profesorado en biología, pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente Nación Latinoamericana. Debido al momento que estamos atravesando mundialmente, desde la cátedra de genética se propuso como trabajo final la realización de un video explicativo. A continuación, le explicaremos la regulación del ciclo celular y cáncer. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos celulares que se producen entre una división celular y la siguiente. Las células pueden encontrarse en dos estados. Como visualizan en la imagen, en el centro del círculo van a encontrar dos palabras, interfase y división. Esos son los estados en los que se encuentra la célula. El estado de interfase es el estado de no división y el estado de división es la fase M. El estado de interfase va a comprender tres etapas: la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, la célula se va a preparar para la síntesis de ADN, acumulando las enzimas y las moléculas requeridas para la replicación de ADN. En la mitad de la fase G1, la célula va a tomar la decisión de si entrar o no en el siguiente ciclo celular o mantenerse en estado de quietud. Las células que continúan en división, que van a continuar, no dejan el ciclo celular, sino que continúan las siguientes fases. La segunda fase es como dije anteriormente, la fase S. En esta se va a producir la replicación o síntesis de ADN. Y en la fase G2, la célula va a continuar creciendo y se va a preparar para la división. Por último, en la fase M, o como dije anteriormente, el estado de división de la célula, los cromosomas duplicados se condensan. Es decir, los cromosomas hermanos se van a separar a los polos opuestos y la célula se va a dividir en dos. Sin embargo, si la célula recibe señales para detener el crecimiento, entra en la fase G0. Como ven en la imagen, la fase G0 dice que la célula cesa de dividirse. Es decir, si recibe esas señales, automáticamente la célula va a permanecer activa, pero no va a crecer ni se va a dividir. Las células en G0 pueden ser estimuladas por señales de crecimiento externa para volver a entrar en el ciclo celular. Estas señales se suministran a las células a través de moléculas tales como factores de crecimiento y hormonas que se unen a receptores de la superficie celular, las cuales transmiten la señal desde la membrana plasmática al citoplasma. Este proceso se denomina transducción de señal, que es un programa de expresión genética que hace que la célula salga del estado G0 y entre nuevamente al ciclo celular, como he dicho anteriormente. En el ciclo celular encontramos los puntos de control. La progresión a través del ciclo celular está estrictamente regulado. Es sumamente importante que se complete cualquier paso antes de que se pueda iniciar el siguiente. En los puntos de control vamos a encontrar 3 puntos: G1/S, G2/M y M. Estas células, en líneas generales, van a examinar su equilibrio interno antes de continuar el siguiente estadio. Primer punto de control.
Como observamos en la imagen, el primer punto de control es la fase G1S. En esta fase, la célula examina su tamaño, los nutrientes, los factores de crecimiento y si el ADN está dañado. La célula se toma su tiempo para verificar que no haya nada de eso. Si el ADN está dañado o no alcanza el tamaño adecuado, se detiene el avance del ciclo celular hasta que éste corrija su condición. Pero si todo está normal, supera este punto de control y la célula entra en la fase S. Seguimos con el segundo punto de control. Este es importante, ya que la célula va a volver a verificar el daño del ADN, la integridad de la replicación del ADN, y estos son muy importantes, ya que las condiciones fisiológicas de la célula deben estar adecuadas antes de entrar en la mitosis. Si no se ha completado la replicación, al igual que la fase anterior, se detendrá hasta que se complete este proceso. Este último punto de control se produce durante la mitosis y se denomina punto de control M. En este se examina la formación del sistema de fibras del huso y el acoplamiento del cromosoma al huso en la placa metafísica. Si la formación o unión no es correcta, se detiene la mitosis. Como hablamos anteriormente, el ciclo celular tiene dos tipos de estado: fase M o de división, o estadio de la no división, o interfase, que tenía tres fases: la G1, la fase S y la fase G2. Estos a su vez tienen diferentes puntos de control, como dijimos, y todo este ciclo celular va a estar regulado por la interacción de genes. Estos genes van a promover y van a inhibir la división celular. Cualquier expresión errónea o mutación de estos genes que controlan el ciclo celular va a contribuir al desarrollo del cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un grupo de enfermedades genéticas que afectan fundamentalmente a aspectos de la función celular, como la reparación del ADN, la regulación del ciclo celular, la apoptosis y la transducción de señales. Origen clonal de las células cancerosas. Todas las células cancerosas en los tumores primarios y secundarios son clonales, lo que significa que se ha originado de una célula ancestral común que había acumulado mutaciones concretas. Si la replicación o la reparación del ADN o el ensamblaje de los cromosomas son defectuosos, las células normales detienen su avance por el ciclo celular hasta que se corrige esta condición. Esto reduce el número de mutaciones y de anomalías cromosómicas que se acumulan en las células en proliferación. Si el daño en el ADN o en los cromosomas es tan grave que no se puede reparar, la célula puede iniciar una segunda línea de defensa. Este proceso es denominado apoptosis, o también conocido como muerte celular programada. La apoptosis es un proceso controlado genéticamente en el que la célula se suicida. Los pasos de la apoptosis son los mismos, tanto para las células dañadas como para las células eliminadas durante el desarrollo. Se fragmenta el ADN nuclear, se rompen las estructuras celulares internas y la célula se disuelve en pequeñas estructuras,
como se logra ver en la imagen. En el paso final, los cuerpos apoptóticos son tragados por las células fagocitarias del sistema inmunitario. Las moléculas responsables de iniciar la apoptosis se denominan capsasas. Algunos de los mismos genes que regulan los puntos de control del ciclo celular pueden estimular la apoptosis. Estos genes están mutados en muchos cánceres. Como resultado de la mutación o la inactivación de estos genes relacionados con los puntos de control, la célula es totalmente incapaz de reparar su ADN o de realizar la apoptosis. Esta incapacidad conduce a la acumulación de aún más mutaciones en los genes que controlan el crecimiento, la división y la metástasis. Los protooncogenes y los genes supresores de tumores están alterados en las células cancerosas. En las células cancerosas hay dos categorías generales de genes mutados o que se expresan incorrectamente: los protooncogenes y los genes supresores de tumores. Los protooncogenes codifican factores de transcripción que estimulan la expresión de otros genes, moléculas de transducción de señal que estimulan la división celular y reguladores del ciclo celular que hacen que la célula progrese a través de dicho ciclo. Sus productos son importantes para funciones normales de la célula, especialmente para el crecimiento y la división celular. Cuando las células se convierten en quicientes y dejan de dividirse, reprimen la expresión de la mayor parte de los protooncogenes o modifican las actividades de sus productos. En las células cancerosas, uno o más protooncogenes están alterados, de manera que las actividades de sus productos no se pueden regular de forma normal. Esto se debe a mutaciones que resultan en producto proteico que funciona anormalmente. En otros casos, los protooncogenes pueden sobreexpresarse o expresarse en el momento incorrecto. Si un protooncogen se encuentra continuamente en estado activo, su producto puede estimular constantemente a la célula para dividirse. Cuando un protooncogen está mutado o se expresa incorrectamente y contribuye al desarrollo de un cáncer, pasa a denominarse oncogen, es decir, un gen que causa cáncer. Por otro lado, los genes supresores de tumores son aquellos cuyos productos regulan en condiciones normales los puntos de control del ciclo celular o inician el proceso de apoptosis. Cuando los genes supresores de tumores están mutados o son inactivos, las células no pueden responder normalmente a los puntos de control del ciclo celular o son incapaces de llevar a cabo la muerte celular programada si el daño del ADN es demasiado importante. Esto conduce a la acumulación de más mutaciones y al desarrollo del cáncer. El crecimiento incontrolado por sí mismo es insuficiente para generar un cáncer maligno que ponga la vida del afectado en riesgo. Las células cancerosas también deben adquirir la capacidad de desprenderse del tumor original, entrar en el sistema sanguíneo o en el linfático, invadir los tejidos adyacentes y desarrollar tumores secundarios. Para dejar el sitio del tumor primario e invadir otros tejidos, las células tumorales deben disociarse del tumor primario y secretar proteasas que digieran componentes de la matriz extracelular
y de la lámina basal, que normalmente rodean y separan los tejidos del cuerpo. Los mecanismos de invasión son muy parecidos en estas células normales y en las cancerosas. La diferencia es que en las células normales la capacidad invasiva está fuertemente regulada, mientras que en las células tumorales se ha desprendido esta regulación. Una vez que las células cancerosas se han disociado del tumor primario y han atravesado las barreras de los tejidos, entran en la sangre o en el sistema linfático y pueden quedar alojadas en capilares sanguíneos de otros tejidos. En este punto, las células pueden proceder a una segunda ronda de invasión para entrar en el nuevo tejido y crecer, formando nuevos tumores. Otras características importantes de las células metastáticas son la motilidad celular incrementada, la capacidad de estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos y la habilidad para escapar a la detección por parte del sistema inmune del huésped. La metástasis está controlada por un gran número de genes. Las principales causas del cáncer pueden ser físicas, químicas y biológicas. Los virus tumorales contribuyen al cáncer introduciendo oncogenes víricos, interfiriendo con las proteínas supresoras de tumores o alterando la expresión de los protooncogenes de una célula. Agentes ambientales como productos químicos, radiaciones, virus e infecciones crónicas contribuyen al desarrollo del cáncer. Los agentes ambientales más importantes que afectan a los cánceres humanos son el humo del tabaco, la dieta y las radiaciones naturales.